Qué bueno que estamos juntos de nuevo para seguir aprendiendo la palabra de Dios en este tema tan importante y tan interesante que es el perdón, la supercarretera de la familia de Dios. Hoy vamos a ver algunos ejemplos prácticos, comenzando en 1 Samuel capítulo 15, en el Antiguo Testamento. Porque estos ejemplos que vamos a ver nos pueden dar una mano en cuanto a cómo proceder cuando alguien comete una falta. Dios es solícito en perdonarnos. No bien le pedimos perdón, Él nos perdona. Así también tiene que ser entre nosotros. No bien reconocemos que patinamos y nos fuimos al barro, rápidamente reconocemos el error y tratamos y hacemos nuestra parte en restituir la relación al estado donde estaba antes que ofendiéramos. Vamos a ver un ejemplo primero en Saúl y luego en David, el primero y el segundo rey de Israel. Samuel, por aquellos años que nosotros vamos a leer acá en 1 Samuel 15, era profeta y se acercó al primer rey de Israel, que era Saúl, para decirle que fuera a luchar a Amalek y que no dejara, como decimos nosotros por acá, títere con cabeza. Tenía que dejar nada en Amalek. Saúl fue, pero al regreso trajo consigo varias cosas como botín de guerra. Eso se constituyó en pecado, pues desobedeció lo que Dios le dijo por medio del profeta. Dios le dijo a Samuel entonces que fuera a confrontarlo en su deshonestidad, y el que sigue es un relato apretado de cuál fue la reacción del rey, de la cual yo quiero que aprendamos. 1 Samuel capítulo 15, en el versículo 10, dice: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa, dice Dios, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fíjate lo que dice, este es el interés de Dios, que cumplamos sus palabras. Por eso, no cumplir sus palabras es estar en falta con nuestro Dios. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Mirá lo que hizo. Él oró por la situación. Él se dio cuenta que Saúl había errado gravemente. Y toda esa noche se ve que conversó con Jehová nuestro Dios. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Mira vos, no solo rompe la palabra de Dios que él tendría que haber cumplido, sino que se erige un monumento. 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl, el rey, recuerden, le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vamos a ver en el desarrollo dónde está el grave error de este hombre. Él no solo había roto la palabra que Dios le dijo que hiciera, la había acomodado a su conveniencia. Muchas veces la gente hace así. ¿Por qué? Porque piensa porque es mejor o porque no, humanamente esto es lo correcto. Mira, la palabra de Dios es la norma de fe y práctica de nosotros, los hijos de Dios. No hacer la palabra es estar en falta. Eso es importante. No es lo que diga tu grupo, no es lo que digan tus amigos que es pecado. El pecado es no hacer la palabra de Dios. La palabra dice A, vos hacés B, no hiciste A. Es así de simple. ¿Es blanco o es negro? Samuel entonces dice en el versículo 14, recuerden que Saúl dijo: He aquí que yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel, que no era ningún dormido espiritualmente hablando, era un hombre muy despierto, Samuel fue un gran hombre de Dios, dijo: Entonces, si cumpliste la palabra de Jehová, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Porque hay un detalle acerca de las ovejas. Cuando están muertas, no hacen ruido. Entonces le dice: ok, si vos cumpliste la palabra de Jehová, ¿qué es lo que yo estoy oyendo? Él estaba muy despierto. En el 15, Saúl respondió: bueno, de Amalek los han traído. No dice de Amalek, es decir, ahí dejó de ser rey de Israel. Él cumplió la palabra de Jehová. Quienes no cumplieron fueron su gente, es decir, el líder nunca se equivoca. Entonces, él
cumplió la palabra de Jehová, pero la gente, vos sabés, es gente buena, lo hizo con buena intención, mira, buena, mala, mediana intención, XL, S, XXL de intención no vale, vale la palabra de Dios. Los han traído de Amalek porque el pueblo, no yo por supuesto, perdonó la mejor de las ovejas. Te das cuenta, es buena gente, lo hizo con buena intención. Mira qué macanudos, qué chéveres, qué padres que son. Lo hizo con la mejor intención. Perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Es decir, ahora es tuyo el Dios, a quien nosotros le vamos a sacrificar lo que no tendríamos que sacrificar porque tendríamos que haber liquidado, aniquilado, según la palabra de Jehová. Pero lo demás, sí, eso lo destruimos, ¿viste? No es que pecamos mucho, pecamos poquito. Entonces, la verdad, Samuel, no sé para qué te tomaste el colectivo hasta acá, perdiste el día de trabajo para venir a confrontarme, porque el pueblo lo hizo, no yo hice la palabra de Jehová y ellos lo perdonaron con una buena intención. Nada que ver, nada que ver. Ojo que esto pasa hoy día, porque está bien, bueno, entonces hay pecados, pecaditos y pecadazos, nada que ver. Entonces Samuel dijo a Saúl, 16, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él dice, di. Ya le había dado la palabra de Dios para que cumpliese. Saúl no la cumplió, viene Samuel con más palabra de Dios. 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Viste cuál es la opinión de Jehová acerca de lo que para él no era tan importante? Bueno, lamentablemente para la gente y para la religión no es tan importante lo que dice Dios. Nosotros disciplinamos nuestra vida a que lo que dice Dios es lo importante y la palabra de Dios es la voluntad de Dios, por eso la queremos cumplir en nuestras vidas. 20. Y Saúl respondiendo a Samuel, Saúl, la pelea. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Claro, lo envió a la misión, pero regresó sin la misión cumplida. Y he traído a Agag, rey de Amalek, nada menos que a Agag, el primero que le tendría que haber cortado el cuello. Y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, de nuevo, ellos, no yo, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, mirá lo que le dijo Samuel, que vale para nuestros días. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Ves? Lo que le importa a Dios es la obediencia. No qué sacrificás, o tu vida que te sacrificás, o si caminas 100 kilómetros para ir a algún lugar, supuestamente porque le hiciste una promesa a Dios. Dios no necesita eso, necesita tu obediencia. Por las dudas que Saúl no haya entendido, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira qué ubicado que estaba este Samuel. ¡Qué gran hombre de Dios! 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, 11 versículos más tarde, yo he pecado. 11 versículos le tomó, algo así como 11 versículos le tomó reconocer, porque lo peleó. Él se justificó en su propia mente. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. 11 versículos más tarde. Al fin, de todos modos, reconocerlo es reconocerlo, pero como vamos a ver el ejemplo de un hombre con un corazón muy diferente al de Saúl, por eso quería recalcar esto que le tomó 11 versículos. Segunda de Samuel capítulo 12, por favor. Segunda de Samuel 12. Vamos a ver ahora el ejemplo de un maravilloso rey, el rey David,
que cometió un error verdaderamente, y eso es justamente donde nos vamos a concentrar ahora. Y no es por cargar las tintas sobre David, es decir, por apuntar todos nuestros cañones a este error de David, pero realmente todos nosotros cometemos errores cada tanto. Entonces podemos aprender del corazón de Saúl y del corazón de David grandes verdades que nos sirven para nuestra vida diaria. Ocurre que David tiene una relación con una mujer que se llama Betsabé, que estaba casada con un hombre, un gran hombre que se llamaba Urías. Entonces, como ocurrió eso, vino el profeta que estaba en aquellos tiempos en Israel, que se llamaba Natán, y vino a confrontarlo al rey en esta deshonestidad que él había tenido. Muy bien. Segunda de Samuel, capítulo 12, en el versículo 13. Dice: entonces dijo David a Natán, no bien terminaba de ser confrontado por Natán. Léanlo porque esto es para alquilar balcones, es un registro maravilloso, a pesar de que es un error de este gran hombre David, pero muestra el corazón de David. El error fue muy serio, muy importante. Entonces, cuando terminó de mostrarle Natán lo que David había hecho, al siguiente versículo dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Le tomó un versículo reconocerlo. Al otro le había tomado 11 versículos, si quieren medirlo de esa manera. Mirá cuál era el corazón de David, del cual nosotros tanto podemos aprender. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cuánto le tomó a Dios perdonarlo? Menos del versículo que le tomó a David reconocerlo. Es bárbaro. Porque al instante, confesión del pecado, inmediata remisión del pecado. ¿Entendés cuánto podemos nosotros aprender de esto? Este era el corazón de David en contraposición al corazón de Saúl. Nosotros queremos tener este corazón. Al Nuevo Testamento, 1 de Juan capítulo 1, por favor. 1 de Juan capítulo 1. Versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona si quiere. No, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice. Usted perdone así y permita y admita ser perdonado por Dios y por sus hermanos en Cristo de esta misma manera. Confesión del pecado, inmediata remisión. Así hay que hacer. Rápido reconocer y rápido para perdonar. Génesis capítulo 37, vamos a entrar en un terreno maravilloso. Génesis 37. También, siempre digo lo mismo, les recomiendo leer el contexto. Lógicamente nosotros por tiempo no podemos ir al contexto, pero lean el contexto de este gran hombre José que vamos a leer ahora. Son 4, 5, 6 capítulos maravillosos de este hombre. Van a ver. Yo voy a hacer un raconto para ponerlos en el contexto y luego vamos a ver los principios que nosotros queremos aprender de lo que le pasó a José. Muy bien. El perdón que este José, vamos a ver, extendió a sus hermanos es el modo de perdonar de Dios ejemplificado. Es también, en cierto grado, una muestra gratis del perdón que nos fue extendido mediante el sacrificio de Jesucristo por nosotros. El perdón que extendió Jesús a los suyos está tipificado en este gran hombre que ahora vamos a estudiar. Por eso vamos a tomarnos un poco de tiempo para verlo. A pesar de las tragedias que le ocurrieron cuando tuvo 30 años, llegó a ser el segundo de Faraón en la nación más grande de la tierra de aquellos años. Veremos que el perdón de él a sus hermanos no apareció de la noche a la mañana. El enojo de los hermanos de José también llevó un tiempo para edificarse, al punto de cometer contra él un acto horrendo de violencia inexplicable. José salió muy perjudicado y le fue robada la bendición, la posibilidad de bendición, y lo peor, que su corazón respetuoso de Dios pudo haber sufrido también a causa de este mal hecho sobre su persona. El necesario proceso de reconciliación comenzó en Dios y culminó
con José en Egipto. Dios, esta es una historia emocionante. A lo largo de todo este registro, no perdamos de vista que estos hombres de los cuales vamos a leer ahora eran nada menos que los hijos de Israel, cabezas de las tribus de Israel, de entre los cuales iba a salir el Mesías, el ungido de Dios para ser rey del reino venidero. Ocurrió en esa época que José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Génesis 37, versículo 18. Cuando ellos, refiriéndose a 10 de sus hermanos, lo vieron de lejos a José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Damas y caballeros, eran los hermanos de sangre. Estaban genéticamente vinculados irrompiblemente con José. 19. Dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, refiriéndose a José. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna y diremos: bueno, alguna mala bestia lo devoró. Claro, ellos eran la mala bestia. Y veremos, a ver, qué será de sus sueños, a ver si sigue soñando después de que lo echemos en la cisterna. No es el sueño que les contó lo que lo metió en este tremendo problema. Lo que lo metió en el lío fue haberlo contado. Eso fue lo que lo metió en el lío. 21. Cuando Rubén, uno de los 10 hermanos, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna, mirá la opción que les da, que está en el desierto, y no pongas manos en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Seguramente, quiero pensar yo, que Rubén pensaría: bueno, lo echan en la cisterna, nos vamos, ellos quedan tranquilos, han hecho su venganza, y yo después vengo y con una escalera o con una soga y lo saco de la cisterna. Quiero pensar eso acerca de Rubén. No lo sé, estoy especulando. 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Ojo que en aquel entonces el manto, la túnica, significaba, tenía una gran relevancia en la cultura de ellos. Significaba la bendición de su padre sobre él y su futura herencia. Eso era lo que significaba. 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. 25. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. Fíjate la frialdad de este acto. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Bueno, de nuevo, ayudémonos entre nosotros a recordar qué es lo que estaba pasando. Esto realmente ocurrió, esto no es ficción, esto ocurrió. Los hermanos lo habían tirado en la cisterna y ahora viene una caravana rumbo a Egipto. 26. Entonces, Judá, ¿le suena a Judá? ¿Le suena como que Jesucristo era el león de Judá? ¿Le suena a Judá? Judá, ese hombre, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Mirá vos. 27. Vamos a ganar algo. ¿Para qué vamos a matarlo? Vamos a sacar unos pesos de todo esto. Y vendámosle a los ismaelitas, y no sea que nuestra mano sobre él. Perdón, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. ¡Ay, qué bondadoso! Fíjate vos qué bien que, ¿no? Ok. Nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron, sí, dijeron, sí, vamos a hacer unos pesos de todo este desgraciado que se le ocurrió soñar. 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron. Pensá, ¿cuántos hermanos tenés si no sos hijo único? Metele que tengas 2, 3, 4, 10 hermanos. Pensá, tus hermanos se juntan, digamos que sean 4, se juntan y dicen: che, vamos a venderlo a él por unos pesos. Eso fue lo que ocurrió. Por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Judá debe haber pensado que si los ismaelitas se hacían cargo, ellos estarían limpios de culpa. ¡Qué locura!
especialmente pensando que estos hombres fueron luego los nombres que tomaron las tribus del pueblo de Israel. Este que hablaba era nada menos que Judá. Uno no puede menos que hacer algún paralelismo entre esta venta que hicieron los 10 por 20 piezas de plata con la venta que hizo Judas de nuestro Señor por unas 30 piezas de plata. 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Ven, él regresó y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde voy a ir yo? ¿De qué me disfrazo? Para ir a mi padre Jacob o Israel y decirle que uno de sus hijos, que en realidad era su favorito, ha muerto. Entonces ellos taparon un error con el siguiente. Tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Es como llevarlo al padre a la morgue. Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José ha sido despedazado. ¡Dios! ¿Cómo puede ser esta crueldad? No se olviden de esta crueldad y no se olviden quiénes la cometieron. Y piensen, ¿qué hubiesen hecho ustedes en el lugar de José? Que vamos a ver en un rato cuál fue la actitud de José. ¿Qué noticia para darle a un padre? Y nada menos que a Jacob, que es Israel. Nada menos que a él. Lo más probable es que nosotros pensemos que esta acción, desde nuestro punto de vista, desde nuestro estándar, es una acción imperdonable. Podríamos pensar eso. Por eso estamos estudiando estos temas, para aprender qué nos dice la palabra acerca de estas cosas tristes de la vida. 34. Entonces Jacob, que es quien les digo, Israel, rasgó sus vestidos en el 34 y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Entendemos todos esta situación. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, dice todos sus hijos e hijas. Quiere decir que estaban estos 10 que hicieron lo que hicieron. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, es decir, hasta que muera yo voy a estar de luto porque me falta mi hijo. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Dios mío, lo venden sus hermanos a unos mercaderes y lo venden estos mercaderes a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. José por aquel entonces era un muchacho de tan solo 17 años. 17 años. ¿Te acordás dónde estabas cuando tenías 17 años? ¿Te acordás lo que pensabas y lo que hacías cuando tenías 17 años? ¿Tenés un hijo, un sobrino, un amigo, un vecino que tenga algo así como 17 años? Míralo. A una criatura así vendieron a los ismaelitas. Dios mío, esto es lo que hicieron estos 10 hombres. ¿Qué hubiera usted pensado en su mente con respecto a sus hermanos si hubiesen hecho esto con usted? Y si usted supiera que su padre pensaba que usted había muerto y no pudiera hacer nada para rescatarlo. Todos se habían confabulado, inclusive Rubén, que al comienzo quiso darle un giro para bien a la cosa. Él pudo haberle dicho al padre y no lo hizo. Era cómplice de la venta de su hermano. Gran y triste aprendizaje para nosotros. Aún con buenas intenciones podemos ser barridos dentro del pecado ajeno así de fácil. A veces tenemos que alejarnos simplemente de las acciones de amigos o familiares si comprometen la verdad por la cual vivimos. José finalmente se ganó la confianza de Potifar, el jefe de la guardia de Faraón, y llegó a ser el segundo en su casa. Luego, la esposa de Potifar quiso tener relaciones sexuales con José, y como él no accedió, como él negó, entonces ella lo acusó de haber sido violada por él. El marido le creyó a la mujer, no a José. Entonces, José fue a dar a la cárcel. Ahí también
halló gracia ante el carcelero y quedó como el segundo al mando de la cárcel. Imagínate vos. 2 de sus compañeros de prisión eran el panadero del rey y el copero del rey. En un momento dado, cada uno de ellos sueña un sueño y lo comentan delante de José. Y José les da la interpretación correcta de acuerdo a revelación de Dios de qué es lo que significaban esos sueños para esos 2 hombres. Él le dio la interpretación a los 2 y lo que José les dijo fue exactamente lo que ocurrió con ellos. El panadero, como aparecía en el sueño y como se lo relató José, fue ejecutado y el copero se salvó. El copero entonces prometió acordarse de José, lo cual no hizo por algo así como 2 años. Estuvo con el faraón sirviéndole vino al faraón por 2 años y nunca mencionó nada de José, que le dio la revelación de lo que significaba lo que él había soñado en la cárcel. Más tarde en el relato resulta que Faraón tiene unos sueños que nadie pudo interpretar. Entonces el copero del faraón, es decir, el ex compañero de celda de José, dice: yo conozco a alguien que interpreta los sueños, oh faraón. Si querés yo te lo presento. Entonces el faraón llamó a José de la cárcel. José le dijo cuál fue el sueño y cuál había sido la interpretación, y el rey de Egipto lo hizo segundo en el reino. Lo singular del caso es que este hombre, José, que ya tenía alrededor de 30 años, comenzó a los 17 en una cisterna. Dios dio vuelta a la tortilla para este gran hombre. Al final él salió siendo, fue segundo de Potifar, después segundo del carcelero y ahora segundo del reino. Fíjate vos dónde lo llevó Dios, porque era un hombre según el Espíritu de Dios, era un hombre en el cual vivía el Espíritu de Dios, este gran José. Bueno, ahora quiero que hagamos un pequeño repaso de las píldoras de amargura, las que se tuvo que comer José en este tiempo. Sus hermanos lo vendieron engañando y llenando de angustia a su padre. Los ismaelitas que también lo vendieron a la mujer, lo vendieron. Luego, lógicamente, la mujer de Potifar que mintió acerca de él e hizo que el capitán lo metiera en la cárcel. Y finalmente en nuestra cuenta, el desmemoriado copero que se olvidó de su palabra dado a José. Fíjate todas las cosas que pudieron haberlo llenado a José de amargura, al punto de que él lo culpara a Dios y dijera: yo ya no me dedico más a esto, ya está, ya hubo muchos que estuvieron relacionados conmigo, realmente yo dudo ahora que Dios existe, la verdad no me voy a dedicar más a mover la palabra de Dios, no voy a hacer nada porque estos y estos me hicieron daño. Vamos a ver si José reaccionó así, si usó lo que le pasó como excusa para no hacer nada más para Dios. De hecho, les digo, no fue así. Él siguió haciendo cosas para Dios. Esto que él hizo, José, en esto también se constituyó de manera proporcional en el que había de venir. Jesús fue vendido y abandonado. No usó ninguna de esas cosas como excusa para no hacer la voluntad de Dios y pudo perdonar como José lo hizo. Luego vino una gran hambruna en la tierra, en toda la tierra. En el único lugar donde había comida era en Egipto, gracias al hombre que había recibido revelación para que haya comida en Egipto. Esos fueron los divinos recaudos de Dios para que su gente, la familia de Israel, pudiera comer. Entonces Jacob o Israel escuchó que había comida en Egipto y mandó a sus 10 hijos, ¿se acuerdan los 10 hijos? Bueno, a esos 10, mirá cómo está dando vuelta a la tortilla nuestro Dios. Mandó a sus 10 hijos a comprarla. Solamente se quedó con Benjamín, quien era muy niño cuando José fue vendido. José y Benjamín eran hijos de la misma madre. Y por eso menciona 10, en realidad las tribus de Israel eran 12. Los 10 estos 10, José y Benjamín, que era chiquitito cuando los hermanos lo vendieron a José. Benjamín tendría, calculo yo, unos 13 años, una cosa por el estilo, si mis números no son incorrectos. Ahora vamos a saltear unos capítulos para ver que el perdón es un proceso y no un evento singular. Sus hermanos llegaron a Egipto y fueron reconocidos por José, pero ellos no lo reconocieron a él. Claro, José, que hablaba hebreo,
en ese momento con ellos hablaba en egipcio y se hizo valer de un traductor. Además, seguramente el look de José, siendo el segundo de Faraón, era más bueno que el de ellos, que venían después de 2 o 3 meses, no sé, por el desierto, para llegar a Egipto. Entonces, no lo reconocieron a su hermano. Génesis 42. Ya ven todo lo que van a tener que leer para estar bien en el tema y emocionarse con este singular relato de la palabra de Dios que habla del perdón de una manera singular y que para mí tipifica el perdón de Jesucristo, de Dios a través de Jesucristo por nosotros. Muy bien. Génesis 42 en el versículo 17 dice: entonces los puso a sus 10 hermanos juntos en la cárcel por 3 días. Bueno, eso es lo que hizo José. Él los reconoció que eran sus hermanos. Los puso 3 días en la cárcel. Yo no sé, lo único que puedo decir es que él fue más bueno que lo que hubiese sido yo. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, claro, Benjamín. Él lo había dejado cuando era un gurrumín, cuando era un Benjamín, el Benjamín de la familia, era el último de las 12 tribus. Y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Aquí, en un rato vamos a ver que después de algo así como 13 años, ellos atribuyen esta desgracia a su pecado. Versículo 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado. Fíjate, a Saúl le tomó 11 versículos. A esto les tomó 13 años. ¿Entendés? Contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Si nos ponemos a pensar, comparativamente hablando, José había tenido mejor vida que ellos, excepto por el hecho que estaba lejos de su papá y de su hermano menor. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces se les habrá aparecido a estos 10 la imagen de José pidiendo por su vida desde adentro, desde el pozo de la cisterna? ¿Se imaginan las pesadillas, las noches que deben haber pasado, la angustia por haber hecho semejante crimen, diría yo, semejante violencia al hermano? 22. Entonces Rubén les respondió: ¿no os hablé yo y dije no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Ellos no sabían que estaban en presencia de José. Ellos atribuían esto que les estaba haciendo el segundo de Faraón a lo que ellos le habían hecho a su hermano 13 años antes. En la medida que usted culpe a otro de a poco como quien no quiere la cosa, su corazón se va sellando como si fuera con un callo. Y usted se va alejando de la posibilidad deseada por Dios de reconciliación. ¿Recuerdan que habíamos visto antes la inmediatez del reconocimiento y la inmediatez de otorgar el perdón? Es muy importante eso. Este es el detalle singular, en mi opinión. Dice, son los 10 hermanos quienes traen el pasado al presente. No José. No existe nada ni nadie que pueda deshacer el dolor ocasionado en el pasado. Sí existe Dios, a quien vamos con nuestro corazón en una mano y nuestro pedido angustiado en la otra, quien puede sanar nuestro corazón hoy, pero el pasado no puede ser cambiado. Lo que puede ser cambiado con la palabra de Dios y mi oración a Dios es el efecto del pasado en el presente. El pasado no puede ser cambiado. El efecto del pasado en el presente es lo que nosotros hacemos con nuestra oración sentida a Dios. Eso es lo que hizo José. Él gobernó su corazón para que no se fuera de curso, para que no se desbande con respecto a su pasado y afectara su presente. Evidentemente José no vivió en amargura, por eso pudo recibir revelación de Dios y bendecir a una nación pagana. Ni Rubén, ni Judá, ni José podían pegar las páginas del almanaque
de hacía unos 13 años atrás. Eso no podía cambiarse. 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Claro, el mismo, en realidad José entendía lo que estaban diciendo, pero él seguramente tenía un intérprete para traducir del egipcio al hebreo. Y se apartó José de ellos, ¿y qué hizo José? Totalmente diferente también a lo que yo hubiese hecho. Yo los hubiese hecho llorar a ellos. Pero ¿qué pasa? Lo singular del caso es que nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios que nuestra naturaleza de ira puede ser refrenada, puede ser gobernada por el Cristo dentro. Nosotros podemos obedecer a la palabra, haciendo lo que la palabra nos enseña clarísimamente que nosotros debiéramos hacer en las situaciones. Lloró, después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Recuerdan que le dijo, uno se queda, los otros van y traen. Se llevan comida, pero los otros van y traen al más chiquito que ustedes dijeron que tienen, al hermano más chico. Todos nosotros sabemos, José también sabía, lógicamente, y ellos, que se trataba de Benjamín. Lo que es evidente aquí es que José estaba ofuscado y deseoso de la humana venganza. Por eso los mandó a la cárcel, pero no podía evitar amarlos más allá que ellos se arrepintieran o no de su acción. Esa es la mejor protección que podemos tener para que nuestro corazón no se transforme en un callo. De un rápido vistazo, lo más probable es que cualquiera de nosotros hubiese arreglado todo rápidamente con un sable bien afilado. Pero José era un hombre según Dios, en quien el Espíritu de Dios estaba, e hizo diferente. Él no permitió que su corazón anide raíces de amargura que afectaran su juicio. Vean, no hay un método para aprender a perdonar. Es más bien una práctica virtuosa que debe ser aprendida a vivir. Usted aprenda por la práctica de la palabra de Dios en su vida. Y ojo con esto, José no había minimizado el pecado de sus hermanos, ni lo había olvidado, ni lo había aceptado con resignación, ni estuvo de acuerdo, ni lo aprobó. Habían errado, habían pecado contra su vida. Claro que evidentemente, finalmente, por su amor a Dios y obediencia a su palabra, le dio un giro a su vida. Y en lugar de sumergirse en la amargura y deseo de venganza, dejó de lado los pensamientos negativos y los llevó a la obediencia a Dios. Gran ejemplo para nosotros. Génesis 45. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ven cómo nos estamos adelantando, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, qué bárbaro, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido aquí. ¡Qué hombre! Encima les quita la culpa. ¡Qué diferente a muchos de nosotros, entre los que me incluyo! Porque hay una naturaleza de ira dentro nuestro que nos obliga, nos impele a buscar venganza, a que el otro sufra parecido a lo que nosotros sufrimos por lo que él o ella nos hizo. Eso es humano, yo entiendo eso. Pero también es humano es hacerse pis en los pantalones y sin embargo no lo estamos haciendo todo el tiempo. Nosotros controlamos nuestras emociones, las llevamos a la obediencia a la palabra de Dios. Qué gran ejemplo para nosotros. No os pese haberme vendido acá. José no había olvidado lo que le hicieron, simplemente tomó las riendas de su corazón y no permitió que el error de ellos en el pasado se transforme en un error de él en el presente, no perdonando a sus hermanos. José remitió el pecado de sus hermanos, es decir, él se sacó 10 ladrillos de la mochila. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Él lo sabía por revelación de Dios.
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, dijo. José no se detuvo en la foto que seguramente tenía en su mente de él metido en el pozo. Él vio la película, entonces pudo perdonarlos tomando las riendas de su humano corazón. Los paralelismos con la vida de Jesucristo son emocionantes, damas y caballeros. José eligió enfocarse en la bondad de Dios y no en la maldad de sus hermanos. Después de todo, la salvación que Dios trajo a Jacob y su familia fue parte de la promesa a Abraham. Dios honró su palabra. La simiente de Abraham fue la línea genética del Cristo y no había hambruna posible en toda la tierra que hiciera de Dios un mentiroso. Dios no lo iba a permitir. Sigue el desarrollo en el capítulo 50 de Génesis. Esta historia es digna de Hollywood. ¿Por qué no filman estas cosas? ¿Por qué no nos hacen ver la grandeza del corazón de este hombre? En lugar de hacernos conocer, no sé, Misión Imposible y qué sé yo cuántas otras. ¿Por qué no filman estas cosas? Que no son ficciones, estas cosas ocurrieron, este hombre existió, este gran perdón fue extendido por este hombre a sus hermanos. Es un gran ejemplo para nuestras vidas. Y seguramente saben que Jesucristo leyó estas mismas páginas, entendió estas mismas palabras y se emocionó con nosotros de ver lo que hizo este José. Y debe haber pensado: este era un hombre que te bendijo a vos, Padre. Yo voy a hacer igual que hizo él. José mantuvo su corazón sin amargura. Génesis 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, finalmente el buen Jacob, Israel, murió. Dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: ¿vieron quiénes eran los que traían el pasado al presente? No era José, eran ellos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Te das cuenta cómo se están refiriendo a José? Ellos todavía tenían conciencia de pecado. Ellos todavía no habían aceptado el perdón de José. José los había perdonado, era evidente. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Dios, qué ejemplo de perdón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Los hermanos de José nunca creyeron realmente que habían sido perdonados por José. Nos da mucho que pensar. Si ustedes son tan amables, nos da mucho que pensar, exactamente, si ustedes son tan amables de ir a Tito 1, no encontraba el versículo, a Tito 1, les quiero mostrar, porque nos da mucho que pensar que ellos nunca aceptaron el perdón de José. Quizás uno podría pensar que ellos, en el lugar de José, hubiesen hecho diferente. Tito 1, versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Generalmente la gente nos juzga desde su propio estándar. Por eso pienso yo que esa es una de las razones por las cuales ellos no aceptaron el perdón de José, porque ellos en lugar de José no lo hubiesen perdonado.
Pero José no era para nada como ellos. José era un hombre según el corazón de Dios. José era un hombre de Dios que actuaba según la voluntad de Dios para las personas. Muy bien. Ahora en Juan capítulo 8, por favor, vamos a ver nada menos que el perdón en acción en el representante máximo de Dios sobre la tierra, al Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, una de las ocasiones que de las tantas muchas que hubo en que a él le quisieron hacer pisar el palito, que él se equivocara. Juan 8, versículo 1. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos, como siempre, como ellos se las conocían todas, ellos realmente, digamos, no tenían nada más que aprender. ¿Qué podía enseñarles a alguien como, por ejemplo, no sé, digamos Dios? Ellos sabían todo, ellos no necesitaban ayuda de nadie. Entonces, ¿quién era este Jesús que nos viene a enseñar a nosotros la palabra? Nosotros que tenemos tantos años de existir, como si los años de existir fueran la autoridad. Damas y caballeros, no son los años la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios, no los años. Y le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Primera pregunta que tengo. Que llamó mucho la atención siempre cuando yo leo este registro. La trajeron a la mujer que estaba, dice acá, sorprendida en adulterio. Bueno, estaba adulterando con ella misma, ¿no? Ah, no, había un hombre. ¿Por qué no lo trajeron a él también? No, la trajeron a la pobre mujer. Singular, ¿no? Y me pregunto si alguno de esos fariseos o escribas sería el que estaba adulterando con ella. ¿No es cierto? Bueno, pero muy bien, no interesó en el caso porque nosotros vamos al principio acá, pero muestra cómo es la religión. Le dijeron, maestro, mirá, acá tenemos el JPG en el BlackBerry, la tenemos a la mujer en el adulterio, y con el Photoshop borraron la imagen del tipo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Muy bien, estos religiosos. 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Es decir, mirá lo que dice la palabra de Dios. Vos que le enseñás. ¿Qué decís? 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Él estaba esperando revelación tranquilito en la situación. Padre, ¿qué hago en esta situación? Escribía mientras ellos hablaban. Ellos insistieron y pedían respuesta de Jesús delante de todas las personas a las que él estaba ministrando la palabra. Lo que decían era lo que decía la ley de Moisés. Es cierto, eso decía la ley de Moisés. Verdaderamente uno podría pensar que lo pusieron a Jesucristo en aprietos. 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, ok, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Los mató! ¡Los mató! ¿Quién puede esperar una respuesta así? Mirá lo que es un hombre de Dios andando con el amor de Dios, como el brazo extendido del amor y del perdón de Dios a las personas. Mirá cuál era la visión que él tenía de la cosa que recibió por revelación de Dios. En algún momento él niega el pecado de la mujer. No dice nada de eso. No es que no hubo, sí hubo. ¿Qué es lo que hizo él? Ok, el que nunca haya pecado, listo. Fueron condenados por su propia conciencia. Se fueron con su BlackBerry y la imagen, se la llevaron en el bolsillo de atrás. No pudieron hacer nada con eso. 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. El primero que debe haber salido es el que estaba con la mujer, probablemente. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros, ahí había de todas las edades, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Imagínate este video.
Imagínate este video, lo que debe de haber sido. Yo ahí me imagino, viste, los ve ahí, la cámara va, enfoca a todos los tipos así con la cabeza agacha, se va y después regresa, lo ves, baja la cámara, lo enfoca a Jesucristo, levanta la cámara cuando Jesucristo la mira a la mujer que estaba en medio. Esto pinta a la naturaleza humana, más aún a la religión, de cuerpo entero. Todos ellos, igual que la mujer, en algún momento de sus vidas habrían hecho algo incorrecto desde el punto de vista de la palabra de Dios. Así es con todos los seres humanos, pero la tendencia humana, aunque triste, es que vemos los pecados en los demás, pero no en nosotros mismos. Cada vez que apuntamos con un dedo a alguien, estamos apuntando con 3 dedos a uno mismo, a nosotros mismos. Si alguien tenía el derecho de arrojar la primera piedra, ese era Jesús, que nunca había pecado. Sin embargo, Él no lo hizo en esta ocasión, como tampoco lo hizo nunca, cuando tuvo que ofrecerse por los pecados de todos nosotros. Versículo 10. Enderezándose Jesús, y aquí se levanta la cámara, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, ¿y qué? No peques más. Existió un pecado, había necesidad de perdón, no de cortar ningún cuello. Claro que existió un pecado, ¿ves? Él no lo negó, no lo minimizó, pero tampoco lo sacó de proporción, como los otros lo habían hecho. Cada vez que nos asaltan pensamientos de sed de justicia mal enfocada, llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Esta es la manera de desasaltarnos de esos pensamientos fuera de línea con el corazón de Dios. Perdonar no siempre es sencillo. Generalmente es un duro trabajo, pero es una elección de vida, porque mientras vivamos tendremos que perdonar y ser perdonados. La falta de perdón es un veneno destructivo en cualquier relación. Cuando falta en la familia de Dios, Satanás gana ventaja sobre nosotros. El perdón es una declaración que podemos y debemos renovar a diario, y muchas veces con nosotros mismos. El perdón es un andar, es una disciplina a la que uno obliga a su corazón, alineado con la palabra de Dios, a que se conduzca por la vida. Por eso, perdonar no es un evento, sino un proceso. Perdono ahora y perdono luego y perdono después. Cuando me asalta ese deseo de venganza, lo reemplazo por lo que sé de la palabra de Dios que estudio y llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Uno controla su corazón una y otra vez y otra vez y otra vez para que no se desbande del terreno de la palabra de Dios.